Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal y el grupo de medios Telemicro, los distintos programas matinales de aquí, de los medios de comunicación, Despierta RD, la opción matinal. La verdad es que esta entrevista simultánea que reiniciamos con Luis Abinader en el día de hoy, a quien le damos la bienvenida, bueno, participarán Loreni Solano, Percio Maldonado, Geraldino González por Matinal, también por Despierta RD, Julio Vargas y también Ana Mercy Otañe, por la opción Johnny Vázquez, Elías Ruiz Matuc y también Patricia Pérez, que van a hacer preguntas a través en sus distintos estudios. Así que conectamos todos los medios, incluyendo Telemicro Internacional y las 110 emisoras. Bueno, buenos días. Muchas gracias buenos días y bienvenidos. Gracias a todo el grupo Telemicro. Mientras Caminero hacía la presentación, vi que pasaban las imágenes del Palacio Nacional. La cúpula. Usted camina. Está más cerca. Eso está planificado. Sí, era eso planificado. Dijo don Rafael Herrera que las escaleras del Palacio Nacional son las únicas que no cansan. La gente las sube muy bien. Y además la esa frase de don Rafael Percio se mantiene muy bien. Como don Rafael una muestra de su gran sabiduría. Luis, y lo hacemos desde aquí porque de aquí se ve el Palacio Nacional y eso es lo que aspira. Por eso dije que eso era parte del plan del diseño publicitario. Luis, mira, hay que preguntarte e iniciar inmediatamente porque ayer una reunión en la Junta Central Electoral se planteaba, uno de los delegados decía que si se hacían elecciones sin el voto del dominicano en el exterior, esas son unas elecciones que pudieran ser invalidadas. ¿Cómo votar? ¿Ustedes harían unas elecciones el 5 de julio sin el voto del dominicano? No, ya eso no es discusión porque tú sabes que había una confusión, para ponerlo elegantemente, sí, de que el Departamento de Estado había informado que no era posible y tuviste la carta donde ellos dicen que eso es una decisión de cada estado. Y básicamente había una situación en el estado de Nueva York y hemos visto que también hay, como lo está ocurriendo en todo el mundo, un camino hacia la normalización. Obviamente la normalización con el distanciamiento, con las precauciones del lugar. Por lo tanto, ya eso no es un tema, Alberto, porque tanto la ciudad como el estado de Nueva York se ve que no va a haber problemas para tener elecciones el 5 de julio y en otros estados, como es el caso de la Florida, como es el caso de también Pensilvania, New Jersey, pues tampoco hay problema. Don Luis, ustedes solo están considerando, y cuando digo ustedes no solo como PRM, sino como sistema político, la única opción de votar físicamente. No, decir, incluso, no están considerando alguna opción alterna. No, Percio, incluso quiero decirte que para los abogados y expertos constitucionalistas se puede también realizar el voto. Claro. Por correo. Y ustedes saben que la institución, la gente tiene que conocer que no es el correo que tradicionalmente conocen aquí. Que el correo norteamericano, el famoso US Postal Office, es una institución que incluso se ha realizado cantidad de elecciones por esa vía en los Estados Unidos. Pero yo pienso que no llegan. Correcto. Eso es una opción en algunos casos, pero yo pienso que no va a ser necesario porque, como dije, ya al igual que todo el mundo hay una reapertura gradual de las actividades. Pero no lo será en Estados Unidos, ni en España, ni en Italia, que son los otros escenarios donde votamos. No, eso es lo que digo, que quizás si llega un momento en que hay una cuarentena en algunos de esos estados, pues perfectamente podría también estudiarse esa opción. Y eso se puede hacer de acuerdo con el correo norteamericano, que como dije, es una institución de mucho prestigio, de mucha seguridad. O sea que tenemos varias opciones. Por lo tanto, yo no veo razón por la cual no pueda votarse en Estados Unidos. Además, sería una falta de respeto hacia esa diáspora, que es una de las razones por la cual aquí tenemos algún tipo de balanza de equilibrio en la balanza de pagos con
los miles de millones de dólares Bueno, que Pero se han anualmente creado nos- dudas en torno a eso, Luis, porque incluso la Junta Central Pero si son Electoral... dudas, no, aquí hay Sí. gente que no quiere que se vote allá. ¿Quién dice? Aquí hay partidos que no desean eso. Ah, Eso, porque claro, hay una presión en torno a aquí eso. hay partidos que no desean eso, pero repito, eso ¿Cómo, sería- cómo cuál? ¿El Partido Bueno, Oficialista? quiero decir, hay partidos que no desean, no, aquí decía Roberto Fulcar que aquí hay partidos que no quisiera, que cada vez que se menciona la votación, ¿Me quieren echar más adelante? sí, no le sale sonrisa. Y ya tenemos nosotros que salir de estas elecciones con todas las precauciones del lugar, como están Luis. diciendo, inclusive el acompañamiento que va a la Junta, Don con el Luis. señor Jesús Castro, el CONEP, estamos todos de acuerdo Don Luis, en hay ya un- salir, en ir a las elecciones y cumplir con este mandato constitucional. Y eso le va a dar tranquilidad, señores, a todo el país, porque ya se va a tener un presidente por 4 años para tomar las medidas, para llegar a los acuerdos, para llegar al consenso de toda esta reactivación económica que tiene que haber Don y Luis. seguir con un pelón cijalino para, ya termino, y seguir y aplicar algunas medidas que se aplicaron en otros países que han sido muy exitosas en términos de la crisis Don del Luis. COVID-19. Ayer veía unas declaraciones del director, del presidente de la Reserva del Tesoro norteamericano, Jay Powell, donde hablaba sobre la contracción de la economía norteamericana fruto de la pandemia de hasta un 4.5%, que naturalmente se va a reflejar en los países de América Latina y en la mayor parte del mundo. En República Dominicana, el Banco Mundial dice que la economía no crecerá, pero que no bajará de cero. Y el Fondo Monetario, podríamos decir, siendo magnánimo, dice que crecería -1, tal vez. Viendo la situación de la pandemia, viendo la situación económica internacional y viendo que los partidos políticos se supone que han presentado a la Junta Central Electoral programas de gobiernos que ya estaban elaborados previo a la pandemia, uno se pregunta, ustedes, los que aspiran a la presidencia de la República, ¿no tendrán que reformular por completo todo eso? ¿Y cómo enfrentar una situación tan delicada donde habría que partir de cero? Mira, Realino, qué bueno y qué importante es esa pregunta, porque yo pienso que eso es lo que todos nosotros, los candidatos, debemos de responder. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, porque empezamos ayer, pero seguimos en esta semana, de ver la presentación que nosotros hicimos con nuestro equipo económico. Hicimos una presentación básicamente de nuestro programa económico dividido en 2 etapas. La etapa de reactivación en relación con la reactivación económica, en relación con la crisis y la pandemia, y ya también nuestra propuesta que teníamos previo a esa pandemia y que también están ahí presentes, porque hay propuestas desde el punto de vista institucional también, Geraldino, que eso no cambia, que en términos de transparencia, de un procurador independiente, de la independencia de la justicia, de la eliminación de la impunidad, todos esos son procesos que son incluso importantes en este proceso para toda esa reactivación que vamos a tener. Mira, nosotros presentamos con nuestro equipo económico, nosotros tenemos todos los planes para la reactivación de la economía. Primero, quiero hablarte, para dividir los planes que tenemos, quiero hablarte de 2 etapas. Y esto lo tenemos desde el día 17 de marzo, en la primera presentación que sostuvimos, y nuestra primera propuesta cuando le hicimos al gobierno que debíamos tener una unidad de acción, una unidad nacional contra esta crisis. Y presentamos lo que sería la primera parte, la parte de la emergencia, y después también algunas ideas sobre la reactivación. Ningún ente productivo cierre, porque lo peor entonces es si después de esta pandemia empiezan a despedir empleados, que yo lo evitaría 100%, entonces sí podemos entrar en una crisis económica porque se va a afectar la demanda agregada a la economía. Entonces, el objetivo de la política económica de nosotros es que nadie pierda su empleo, que ningún ente productivo cierre, que se mantenga la situación
que estaba pues, en relación con los trabajadores formales. En relación con los trabajadores informales, también lo hicieron de una manera diferente a la que nosotros propusimos y por eso es la queja de muchísimos trabajadores informales que son los que han estado presionando, con razón, para que la apertura de la economía, porque no les ha llegado una gran parte de su ayuda. ¿Por qué? Lo hicieron a través del programa Solidaridad también. Y lo que había que hacer, esos trabajadores informales están en su mayoría asociados en gremios, sindicatos de transporte, asociaciones de motoconchistas, asociaciones de vendedores informales. Aquí están todos organizados. Quizás no en un gremio, pero sí en varios. Organizados en el desorden. Bueno, organizados en varios, cada quien claro. sobre motoconchista, en vez de hay uno, hay 4. Pero bueno, ese es nuestro país. Entonces hay que organizarlo y se debió de darle ayuda por vía de esas asociaciones para poder cuantificarlo. Entonces, esa es la parte primera. La segunda, que es la reactivación ya de la economía. Mira, lo primero es que tú tienes que sentarte con cada sector de la economía. Y hablar con ellos, porque cada sector ha estado afectado de manera diferente. Incluso el sector agropecuario. No es lo mismo la parte de los exportadores, y ni siquiera dentro de los exportadores, que por ejemplo el sector avícola, o el sector arrocero, o los bananeros de la línea. O sea, cada quien ha sido afectado de manera diferente. Igual caso que los industriales y las zonas francas. Por ejemplo, las zonas francas, aquí hay una parte de la zona franca que exporta productos médicos. Eso ha tenido y se ha mantenido. La parte de textil ha tenido que adaptarse. Yo conozco muchas de esas industrias que ahora están produciendo EPP, o sea, equipos de protección personal para los médicos, están produciendo mascarillas reusables de tela con su protección. Entonces, el papel, que no lo ha hecho el gobierno, era sentarse con cada uno de esos sectores. Entonces, programar esa reactivación. ¿Dónde nosotros pensamos que debe venir esa reactivación? Impulsando, por ejemplo, la construcción. La construcción tiene un efecto multiplicador en la economía. Y si nosotros empezamos un incentivo fiscal tanto al sector público de inversión como al sector privado, empezar a construir viviendas de bajo costo. Estamos solucionando un problema social de décadas, pero también estamos reactivando la economía. ¿Cuál es otro plan de nosotros? Construir todos los acueductos de la República Dominicana. Eso costaba 36 mil millones. Vamos a decir que hay un incremento de un 10%. Bueno, lo tenemos, es todavía manejable. Que en esos 4 años nosotros construimos todos los acueductos. Construir acueductos con su consecuente tratamiento del agua es construir salud, Geraldino. Tú lo conoces muy bien, claro, ese tema. Además de poder ahorrar, porque en esa construcción de esos acueductos vamos a mejorar los existentes, que tú sabes que hay mucha fuga de agua en los actuales acueductos. Pero al mismo tiempo que tú estás solucionando un problema de salud, que va a mejorar incluso la mortalidad infantil, que ha ido desgraciadamente aumentando en años anteriores, tú estás reactivando la economía. Tú tienes que sentarte con el sector turístico para ver cuándo realmente ya puedes empezar a abrir de manera paulatina y gradual los hoteles. Porque yo soy de los que estoy optimista. Yo creo que incluso que el sector turístico, que es un sector importante, nosotros podemos ver cierto nivel de normalidad para final de año. Normalidad en ocupación, no en precios, porque hay que dar precios especiales para poder llenar esos hoteles. Entonces, y lo digo ese optimismo porque se han hecho encuestas en los países emisores de turismo nuestro y la gente lo primero que quiere es salir. ¿Y qué quiere salir? Cuando ve a la playa, ver el sol, eso es un signo de salud. Claro. Entonces nosotros tenemos preparado esa reactivación económica. Y quiero decirle al país, para concluir, quiero decirle al país, miren, hay que estar optimistas. Y nosotros estamos preparados, que vamos a encontrar un país en situación muy difícil, sí, pero nos vamos entonces a relanzar toda nuestra economía y a relanzarla de manera más sana, que también corrigiendo muchas distorsiones que ha habido, mejorando la calidad del gasto público. Previo a esta situación, ya nosotros habíamos contemplado, previo a la crisis del COVID, aumentar en 40 mil millones de pesos más, aumentar el presupuesto de salud y paulatinamente irlo aumentando en 4 años, porque sabíamos que estábamos en una situación muy difícil. Perdón que la interrumpa ahí, don Luis.
Pero a propósito que usted menciona el tema de salud, lo tengo aquí anotado, pero la ley nacional, la ley de estrategia nacional contemplaba o contempla que el presupuesto nacional de salud debía al 2020 estar aumentado en un 4% del presupuesto nacional a este año. En un posible gobierno suyo se llegaría a un Mira, 4%. Nosotros, no creo que sea del presupuesto nacional. ¿Sí? No, El PIB. del PIB. Del PIB. Del PIB. Pero eso nosotros tenemos que ir haciéndolo. Mira, ahora mismo hablar de por ciento en estos momentos es un atrevimiento, Gerardo. Nosotros tenemos que ver cómo va a terminar, cómo van a estar los ingresos. Lo que sí yo te digo es que la vamos a mejorar, que lo vamos a tener como una de las políticas fundamentales, lo que es seguridad, salud, educación y después las infraestructuras que se necesitan para desarrollarse. Eso será la prioridad y un gobierno eficiente, honesto y transparente que va a impulsar la inversión privada para el objetivo fundamental que vamos a tener. ¿Cuál es? Crear empleo. Entonces te resumo, este periodo es, nosotros vamos a continuarlo, todas esas ayudas que se están instalando ahora, no solamente las vamos a mantener, sino que las vamos a extender y la vamos a confirmar muchas de ellas por ley, para que nadie pierda sus ingresos, que nadie pierda sus empleos y entonces ya venir una normalización mucho más sólida, mucho más que esté sobre plataformas realmente fuertes. Y ese relanzamiento económico, esa reactivación está programada y le quiero decir al país que los mejores momentos, los mejores tiempos de la República Dominicana, no importa lo que ustedes están viendo ahora, que eso no lo cargue de pesimismo, lo contrario, que tengan optimismo, que los mejores tiempos del país están por venir. Están por venir. Y yo quiero saber cómo aporta esta cumbre por la unidad y la recuperación nacional que está celebrando, encabezando usted. Y además de eso, porque lo mencionábamos la semana pasada cuando se anunció la cumbre, lo comentábamos aquí en Matinal y decíamos que usted estaba llamando a todos los sectores, desde los religiosos, económicos, sociales, a todos. Entonces, ¿cómo se está manejando esto? ¿Cuál es el alcance? ¿Y quiénes han dicho presente para esa cumbre? Pues mira, nosotros estamos muy contentos porque han confirmado alrededor de 500 instituciones ya, de diversos niveles, han confirmado que van a participar. Pero eso nosotros hemos hecho el llamado, pero lo que no es un llamado para una cumbre con política ni partidista. Nosotros hemos hecho el llamado como lo hicimos para que el gobierno le encabezara. El gobierno no quiso encabezarla. Esa fue la primera, la de unidad nacional que usted pedía. Es la misma. Es la misma que el gobierno no quiso encabezar y nosotros entonces porque mucha gente se nos acercó y dijo, estamos de acuerdo con su propuesta, estamos de acuerdo con esa unidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues entonces vamos a convocarla a nosotros, pero para una discusión de todos. Lo único que hemos hecho es organizarla. Ya esta semana es la semana de inscripción de las instituciones. Hay toda una metodología, hay todo un protocolo, que pueden verlo incluso por las redes sociales. La semana que viene entonces van a empezar las discusiones de manera paulatina y terminan el 7 de junio con una gran reunión virtual donde ya se van a presentar las conclusiones y se llama para la unidad y la recuperación del país. Esto es por el tema del COVID específicamente del COVID-19. Es que mira, nosotros hay que hablar con la gente, hay que tener ese contacto, esa información en todos los sectores. En los últimos meses, con la ruta solidaria que nosotros hemos hecho, hemos recorrido prácticamente el 80%. En este fin de semana ya terminamos el 90% del país y solamente me quedarían las provincias de Pedernales y Elías Piña, que iría en 2 semanas. Entonces hay que escuchar, hay que ver lo que están los problemas que está pasando la gente, las soluciones que muchas veces innovadoras te dan desde el lugar más alejado de la patria. Y eso es lo que nosotros está abierto queremos. a recibir propuestas, que eso mañana, por eso digo el objetivo de la cumbre. Claro, pero ojalá mañana sea el gobierno que tome el liderazgo de
de esa cumbre. Ojalá sea el gobierno. Lo que queremos es que participemos todos en consenso para ver cuál va a ser la reactivación económica y social y la normalización de las actividades, porque ustedes saben, y con esto concluyo, que si todos estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, la ejecución es mucho más fácil. Muy bien. Y si participamos en las decisiones. Don Luis, dicen que este tipo de crisis, de esta pandemia, tiende a sacar las virtudes, pero también las penas y las miserias que viven. Una de las realidades que hemos visto en el orden social es que la gente despierta, no cabe en las casas, en los barrios. Y tal vez es parte de la verdadera tragedia de que el propio gobierno no puede controlar a la gente haciendo cuarentena, metidos en las casas. Usted mencionaba, a propósito que le respondía ahorita Geraldino, construir casas económicas, viviendas económicas. Todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20, 30, 40 años tal vez, tienen la característica de que han terminado, aún sin decirnos como electorado, en grandes constructores, de carretera, de puentes, de edificaciones. Pero ninguno se ha consagrado como constructores de viviendas para sacar a la gente de esos estados de miseria. ¿En qué medida esa puede ser una política seria, amplia y definitiva en un posible gobierno suyo? Mira, sin vivienda no hay calidad de vida. Sin vivienda no realmente podemos pensar que hay un verdadero desarrollo social y económico del país. Yo lo que creo es que algunos gobiernos, por ejemplo, el doctor Balaguer, se enfocó en promover la vivienda desde el Estado. Otros gobiernos han tratado de promover la vivienda del sector privado. Yo creo que tiene que ser una combinación de ambos y es lo que nosotros estamos proponiendo y es parte de nuestras políticas públicas en el sector vivienda. En el sector clase media y los sectores populares también pueden haber incentivos y van a haber incentivos diferentes. Incentivos en términos de financiamiento a largo plazo, del tema también del suelo, financiar donde tengan terreno del Estado, el bono tierra, pero también tú tienes en otros momentos, en otros sectores, que tú tienes que ayudarle, sectores marginales, ayudarle con una parte de la vivienda, financiarle, donarle una parte de la vivienda y que ellos puedan financiar otra parte, porque con un salario mínimo de una familia... ¿Incluiría eso un ministerio que se dedique a la vivienda? Voy ahí. Entonces, y en los sectores ya marginales, muchos de ellos están viviendo con riesgo, o sea, en lugares de riesgo, en cañadas, cerca de los ríos, algo así, porque Geraldino ha tenido... Algunos viven dentro de los ríos. Así, entonces eso ya tú tienes que tener un plan para mudar a esos sectores, construirles sus viviendas en otros lugares seguros y como en también un plan junto con toda una regeneración ambiental, que esos lugares se conviertan en parques. Nosotros tenemos todo ese plan, lo hemos discutido con Acoprovi, lo hemos discutido con diferentes sectores de la sociedad civil que están involucrados en vivienda. Para nosotros, la parte de la vivienda es fundamental para, fíjate lo que le estoy diciendo, para el desarrollo social, económico y para la calidad de vida. ¿Ustedes saben cuál es el objetivo principal que tiene toda mujer dominicana? ¿Cuál? Como toda la mujer. Tener su vivienda propia. Claro. Y un ministerio de vivienda. ¿Vale la Entonces pena ahí el voy. ministerio de Mira, sin crear, al contrario, eliminando instituciones, la OISOE no tiene razón de ser. Y lo que nosotros tenemos es que convertir al INVI en un ministerio de vivienda y edificación. Ese es un plan que está desde hace, y no sé si tú lo conoces, desde hace casi 30 años. Obras Públicas tienen que encargarse de definir y construir o llegar a acuerdos incluso de alianzas público-privadas para las grandes infraestructuras. Mientras que tú tienes que tener, como lo hay en todas partes del mundo, un ministerio de viviendas y edificaciones para construir ya edificios, los edificios públicos, las viviendas, que tiene otra naturaleza incluso en términos de la construcción. Eso está ahí diseñado en todo lo que tiene que ver la modernización del Estado Dominicano desde hace mucho tiempo. Luis. Eso no implica tener más burocracia, sino lo contrario, utilizar el mismo Instituto Nacional de la Vivienda, pero sí darle una prioridad que nunca ha tenido en la República Dominicana. Hay una discusión en el país en torno a los fondos de pensiones. Hay quienes plantean que un 30% debe entregárselo a los
a los dueños de ese, son los trabajadores. Está el caso de Leonel Fernández, que el domingo pasado hizo una rueda de prensa y planteó que sí que deben entregárselo. El gobierno está en contra de eso y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es la posición de Luis Abinader como candidato presidencial del PRM? Mira, Alberto, cuando yo decíamos el día 18 que nosotros hicimos, 18 de marzo, fue cuando le hablamos al país, nosotros le pedimos al presidente que hiciera una readecuación del presupuesto. Estamos ya en una situación de crisis. Cuando hablamos de una readecuación del presupuesto era eliminar muchísimos gastos, incluso poner un tope a salarios del sector público, como lo han hecho en la mayoría de los países, y eliminar gastos innecesarios y entonces poder con eso financiar, incluso nosotros lo teníamos diseñado, aún sin los préstamos que han tomado, teníamos diseñado con esa readecuación del presupuesto los 10,000 pesos durante un periodo especial. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que no se necesitaba afectar la pensión de los trabajadores, porque el gobierno tenía los recursos y lo ha demostrado para atender las demandas de ellos, lo tiene los recursos. Eso está en una comisión, esperamos el resultado de las recomendaciones de la comisión que está en el Congreso, pero el gobierno tiene recursos para atender las necesidades de los trabajadores. Que no es necesario que se le entregue. No es necesario, bueno, no es que se le está entregando de ellos mismos, eso no es un regalo, es que le están quitando de la pensión para entregárselo a ellos. Lo que yo estoy diciendo es, el gobierno, sin necesidad de afectarle su pensión, el gobierno tiene los recursos disponibles, incluso ahora con esos 40,000 millones que tomó, por cierto, con muy poca transparencia, y también lo que decía, entonces era inflacionario entregarlo en aquel momento para la fonda de pensiones, pero no es inflacionario esa forma que fue, oye, quiero decirte que es dinero sin respaldo, los que están emitiendo recursos desde el Banco Central. Entonces, otra cosa sin transparencia, no se sabe cómo fue la subasta, a qué precio se hizo, por qué no se incluyeron a todas las asociaciones del sector. Entonces, ha habido mucha contradicción en ese sentido. ¿Usted estaría de acuerdo en una revisión de la ley del sistema de seguridad social? Yo creo que tiene que haber, bueno, pero la ley lo mandaba y no se ha hecho, Percio. Yo creo que hay que revisar la ley de seguridad social, adaptarla, corregirle distorsiones que tienen que ver básicamente en mejorar los ingresos y muchos márgenes también de empresas que hay especialmente de las AFP. Luis, vamos a pedir tu anuencia para que nuestros compañeros que están en Despierta RD, el Telecentro, Canal 13, está Ana Mercy Otañe y Julio Vargas, ahí están en pantalla, que tienen una pregunta a esta entrevista que se reanudó con mucho el gusto. Patrocinio de la Telefónica Viva. Adelante, Julio y Ana Mercy. Gracias al señor director y bienvenido nuevamente ya de nuestra parte a Luis Abinader acá a esta entrevista simultánea. Nos gustaría saber con esta situación del coronavirus, si no es una contradicción por parte del Partido Revolucionario Moderno el abogar porque se cuide la salud del pueblo dominicano, sin embargo en la Cámara de Diputados pelear para darle menos días al gobierno para tratar de establecer o de seguir con estas estrategias que se están tomando por esta situación. Todo lo contrario, nosotros lo que hemos criticado es la falta de una planificación correcta del gobierno. Si usted ve nuestras declaraciones al principio de la crisis, nosotros hablábamos de que fuera más drástica el confinamiento, o sea, de que la cuarentena fuera más drástica. Y eso lo vimos en otros países, incluso el embajador chino dijo, no manden, no envíen, y hablando de la vivienda, no envíen los enfermos a sus casas, que ese fue un error que cometimos en China, porque las casas, él decía, las casas en China son muy pequeñas. Imagínense aquí
donde en 20 metros cuadrados pueden vivir 7 personas. Y ese fue un error que se cometió. Y por eso nosotros hablamos de hospitales especiales temporales en cada uno de los grandes hospitales regionales para mantener ahí a las personas contagiadas. Que si se hubiera hecho eso, como fue el ejemplo exitoso ya cuando empezaron a conocer el proceso de la enfermedad en China, pues yo estoy seguro que el contagio hubiese sido mucho menor. Y pensábamos en ese tiempo hacer medidas mucho más drásticas en términos de cuarentena que lo que se hizo en ese momento. Ahora yo quiero, Julio, que tú le preguntes ahora si es posible aumentar y extender esa cuarentena, y te va a responder el presidente de la República de que no es posible. Pero nuestra crítica no estaba solamente en la extensión, es que con la extensión del estado de emergencia aquí se han hecho muchos negocios. Con la extensión del estado de emergencia aquí de manera criminal, lo que la gente ha aprovechado para incrementar los precios y entonces hacer negocios muy oscuros. Y como no puede limitarse ese estado de emergencia, porque lo hemos estudiado para eliminar esa situación, nosotros todo lo que están haciendo lo pueden hacer sin estado de emergencia. Lo pueden hacer perfectamente sin estado de emergencia, sin hacer esos negocios que han estado haciendo en perjuicio del presupuesto y en perjuicio del pueblo dominicano. Y si no, busque todas las compras y licitaciones sin ningún tipo de control y a un precio y a un sobreprecio, por encima incluso de lo que venden al detalle aquí en momentos de crisis. Bueno, ahora llegó el momento de que Ana Mercy Otañe y después pasamos con Elías Ruiz Matuk y Johnny Vázquez en la opción. Adelante, Ana Mercy. Muchas gracias, señor Caminero. Justamente, señor Abinader, usted da en el clavo para mi pregunta. El Partido Revolucionario Moderno ha estado haciendo una serie de denuncias del mal manejo de la crisis del COVID-19 en los diferentes ministerios, sobre todo en el Ministerio de Salud. Luego de llegar a dirigir los destinos de la República Dominicana, ¿comenzaría usted o su gobierno a evaluar estas denuncias y llevarlo a la justicia de ser necesario? Bueno, ya nosotros, la semana pasada, Ana Mercy, lo hicimos. Nosotros llevamos esa denuncia a la Procuraduría. Nosotros vamos a tener un Ministerio Público Independiente. Ese Ministerio Público Independiente, pues cualquier denuncia de gobierno pasado o de incluso de nuestro gobierno va a tener que actuar. Aquí lo que se va, el proceso de cambio que nosotros vamos a llevar a la República Dominicana es de desaparecer la impunidad, pero también de control. Nosotros vamos a tener una Contraloría mucho más activa y una Cámara de Cuentas verdaderamente independiente y que esté obligada a auditar a todos los ministerios anualmente y publicar esas auditorías. Y en el caso que se encuentren acciones ilegales, pues se llevará a la Procuraduría, que será una Procuraduría independiente. Vamos a nombrar ahí un hombre, una mujer totalmente independiente y sin ningún tipo de contacto con el presidente para que actúe solamente por lo que diga la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Ahora, lo que sí nosotros vamos a variar es, hablando sobre el tema de la salud, como dije anteriormente, e insisto, es en tener la salud como una verdadera prioridad en la República Dominicana y asignarle los recursos necesarios y hacerlo con la eficiencia, con la modernización que requieren las circunstancias. Y lo hemos visto, como dijeron los mismos obispos católicos, que esta crisis lo que ha desnudado un sistema colapsado. Y eso ha sido en todo el país. Y lo hemos visto recorriendo los hospitales en toda la República Dominicana, algunos hospitales incluso que habían sido remodelados desde el tema de la infraestructura física, pero que no contaban con nebulizador, que no contaban con ninguno de los equipos que son necesarios para una buena salud e incluso ni siquiera con médicos especialistas. Y esa es la gran reforma al sector salud que está pendiente y que vamos a realizar. Bueno, ahora conectamos con la opción por la 93.3 Independencia FM y por el canal 3 de Aster. Adelante, Elías Ruiz Matuk y Johnny Vázquez. Buenos días. Buenos días para nuestro candidato presidencial, nuestro no, el del PRM. Partido no, pero sigue así, sigue así. Tú vas bien, Elías, tú vas bien. Que no te arrepientas. Tú vas bien, Elías. Don Luis, hay una situación. Usted acaba de plantear
la solución de los problemas económicos post-crisis COVID-19. Pero me crea dudas con respecto a cómo lo va a hacer, porque hay una situación, se ha planteado que la persona que debe encabezar el gobierno a partir del 16 de agosto de este año tiene que tener experiencia y liderazgo. Eso es lo que se ha dicho. Y precisamente un timón bien fortificado para poder enderezar esta situación económica y sanitaria que cuenta la República Dominicana. ¿Cuáles son esos detalles que usted no le ha revelado a la población dominicana? ¿Y qué puede hacer para resolver este problema? Bueno, Elías, mira, tú has dado en el clavo. Lo único te falta un poco de información. Lo primero es que los que no han sabido administrar la bonanza, menos van a poder administrar la crisis. Si este gobierno no ha sabido administrar ni llevar desarrollo económico con las bonanzas en los mejores momentos nacionales e internacionales, mucho menos va a poder administrar la crisis, y lo ha estado demostrando. Nosotros, si hay alguien que han hecho un planteamiento, y yo te voy a mandar para que puedas ver en un momento que tengas libre, una hora de programa que empezó a salir ayer de nuestra propuesta de cómo reactivar la economía. Pero acabamos ahora hace unos minutos también de hablar de cómo reactivar la economía. Nosotros contamos con los mejores economistas que hay en la República Dominicana y en contacto también con los organismos multilaterales desde ya, tanto con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo y también con mucha banca de inversión norteamericana y europea que nos va a acompañar a nosotros a hacer esa reactivación económica. Esa reactivación económica acabo de hacer una descripción con el tiempo que tengo. Va a venir a través, como vienen las reactivaciones en todos los momentos de crisis, a través de incentivos fiscales, a través de inversiones a través del Estado e incentivos también de esos fiscales al sector privado. Pero al mismo tiempo, como dije, hablar con cada sector, conversar con cada sector para que no se pierda un solo empleo en la República Dominicana. Esa es la manera en que nosotros tenemos primero que salir de la crisis y entonces prepararnos para la reactivación. Pero yo creo que el pueblo dominicano está de acuerdo contigo que los que no pudieron manejar bien el gobierno en la bonanza, menos lo van a poder hacer en la crisis. Bueno, Johnny Vázquez, ahí mismo, junto a Elías Ruiz Mantú, que está en la opción. Licenciado Abinader. Dígame, don Johnny. Por estar con nosotros en esta mañana y con el país y el mundo. Yo tengo dos preguntitas sencillas. Se ha hecho creer como que usted no cree en la agricultura. Y en el campo hay una campaña. No, Luis no va a gobernar para los campesinos. Este es un pueblo agrícola. Ese por un lado. Y por otro lado, don Luis, son dos preguntitas porque ya no tengo tiempo para volver a verlo, quizás por el asunto de la campaña. Pero don Luis, aparte de la agricultura, aquí casi nadie habla del deporte, ningún candidato presidencial. Y yo quisiera que usted a los jóvenes deportistas que vienen de los pueblos y que le han dado bastante gloria a este país, usted le llevara un mensaje. ¿Cuál sería la gestión de su gobierno, tanto para la agricultura como para el deporte? Pero mira, Johnny, quiero decir, yo no conocía ese detalle que tú decías del sector, es todo lo contrario. Yo les puedo decir a ustedes hoy que el 70% del sector agropecuario productivo me apoya. Pero me apoyó Eric Rivero de Confenagro, nos ha apoyado todos los sectores, los productores, las asociaciones de productores, federaciones de arroz, las avícolas, la asociación de banano, desde su presidente a su director ejecutivo. O sea, si hay un sector que nos está apoyando, porque sabe que nosotros tenemos un plan y lo vamos a apoyar, porque nosotros hemos dicho que en este país quizás no se puede producir todo, pero lo que estamos seguros es que no se puede importar todo. Y que tenemos un plan detallado con un presupuesto para apoyar al sector agropecuario, somos nosotros. Y te repito, por eso el 70% de los productores agropecuarios están apoyando a nuestra candidatura. Y sobre el sector deporte, nosotros hemos hablado muchas veces. Incluso si quieres, puedes ver en nuestro programa de gobierno cómo estamos hablando de aumentar el presupuesto a lo que mandan los organismos o a lo que sugieren los organismos internacionales, que es aproximadamente un 3% del presupuesto general, para nosotros volver a
tratar de impulsar principalmente el deporte popular, el deporte, construir canchas en los barrios, porque la parte de impulsar y el deporte popular, el deporte en los barrios, en los campos, es también una de las decisiones y de los planes que tenemos para sacar a los jóvenes de los vicios, para eliminar también y disminuir la criminalidad en los barrios de nuestro país. Así que puedes ver nuestro programa, quizás debemos decirlo más, pero es un elemento importantísimo y tú conoces también que una enorme cantidad de deportistas de todas las áreas nos están apoyando a nosotros. Don Luis, en los últimos días en el tapete hay dos temas sumamente interesantes que han salido a la luz pública. Hace como 2 semanas un funcionario del gobierno dijo que ya lo que sería la posibilidad de la venta de las acciones de Punta Catalina se le dejarían al próximo gobierno. Que nos gustaría saber si, tal y como lo tenía concebido el actual gobierno, se le vendería una parte de Punta Catalina al sector privado o si se mantendría la posición actual. Y el otro asunto es, todo el mundo salió complicado con el problema del vertedero de Duquesa, pero resulta que desde hace mucho el Senado de la República y la Cámara de Diputados tienen aprobada una ley de residuos sólidos en República Dominicana a la que el empresariado dominicano le tiene miedo, porque no se ha aprobado definitivamente por temor del sector empresariado, por el manejo porque el sector empresariado no ha querido. Nos gustaría escuchar su opinión sobre esos dos aspectos, porque el tema de los residuos sólidos, tenemos 14 vertederos a nivel nacional a cielo abierto. ¿Cuánto? 14 no vertederos, más, o más. más. Pero cada ayuntamiento de los más grandes, bueno, los más grandes, sí, pero todos los ayuntamientos pequeños y grandes. 393 vertederos. Eso es totalmente obsoleto. No, y para la contaminación ambiental a nivel general. Sí. Sobre todo, y le añado Mira, a eso, tenemos esos dos Geraldino, puntos. Sí. Que no se está utilizando los residuos sólidos para generar empleo y generar economía. Pero que esa es la nueva economía, señores. Esa es la nueva economía. Las dos preguntas, por favor. Mira, en la parte de Punta Catalina, si tú tienes una casa y tú la quieres vender, ¿qué es lo primero que para tú poner el precio, qué es lo primero que tú tienes que investigar? Tasarla. ¿Cuánto te costó la casa? ¿Tú sabes cuánto costó Punta Catalina? Se hablaba de... No, pero vamos a hablar. Ellos han dado un informe de cuánto costó Punta Catalina. Entonces lo que nosotros vamos a tomar es una decisión a favor del interés nacional. Pero nosotros tenemos que saber cuánto costó realmente Punta Catalina. No sabemos cuánto costó Punta Catalina. Para nosotros entonces por tener las decisiones del lugar. Yo te repito que las decisiones que vamos a tener ahí puede ser una combinación del sector privado, sector público. Pero lo que te garantizo es que se van a tomar las decisiones dentro de todo un plan de reordenamiento del sector eléctrico. O sea, Punta Catalina no puede verse de manera aislada, tiene que verse dentro de un plan de reordenamiento del sector eléctrico. Y después que tú tengas los datos reales de cuánto costó Punta Catalina, de cuánto ha sido la inversión real, pues entonces tomaremos la decisión de qué hacer. Siempre y cuando, te repito, con el principal objetivo de llevar energía confiable y a precios razonables a todo el país. ¿Y la claro, basura? don Luis, usted sabe que... No le respondo. ¿Y la basura? Falta la basura. Estoy un 99% de acuerdo contigo, Geraldino, en el planteamiento, con una sola excepción. El único responsable de lo de Duquesa es el gobierno dominicano. No hay otro responsable. Y ellos tienen, desde Dominicana Limpia hasta todo este tiempo administrando Duquesa, y ha sido una enorme deficiencia e irresponsabilidad hacerlo. Tampoco ha aprobado esa ley, como tampoco ha aprobado una ley fundamental para mejorar y regular el medio ambiente, que es la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que tú la conoces muy bien.
y no la hay, y tiene 20 años, que para mí una de las leyes fundamentales y urgentes que nosotros debemos aprobar para organizar. Pero volviendo, para organizar el medio ambiente y organizar el territorio dominicano y cuál debe ser la vocación de cada parte del territorio. Yo pregunto, ¿y qué se hizo con las diferentes donaciones que han hecho para Duque? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde están los 2.100 millones invertidos en Dominicana Limpia? ¿Dónde están? ¿Qué se ha hecho? No, eso nosotros le preguntamos al gobierno, infórmenos qué ustedes han hecho con eso. Y como tú dices, nosotros tenemos que pasar no ya solo a un relleno sanitario. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de la ley de residuos sólidos, yo estoy de acuerdo con la ley. El sector empresarial ha sido uno de los motivos que se ha... ¿Quién tiene mayoría en el Congreso? Pero no me hable del sector empresarial. ¿Quién tiene mayoría en el Congreso? El partido oficial. Entonces no me hable del sector empresarial. El que no lo ha aprobado es el gobierno. No me hable del sector empresarial. Es el gobierno que no ha querido aprobarlo. Lo que preguntar al gobierno, ¿por qué usted no ha querido aprobarlo? Eso es todo. Porque no siempre se oponen gente. A cualquier ley, por más favorable que sea, hay un sector que se opone. Don Luis. Entonces, para concluir, Geraldino, nosotros tenemos que pasar ya al reciclaje, a utilizar a transformar la basura, eso en riqueza. Utilizar la basura como para producir, para reciclaje, para producir energía, que ya los equipos están siendo económicamente factibles. Esa es la nueva economía. Así es que se están creando nuevos empleos en todo el mundo. Tú eliminas esos vertederos y creas energía para los mismos municipios. Ese reciclaje es uno de los principales creadores de empleo en los países desarrollados, por Dios. Claro, mire, usted sabe que hay un temor generalizado que también se usa como el cuco en la parte pública. Dicen, si entra otro gobierno, va a decir que aquí el gobierno anterior lo dejó destrozado económicamente. Usted hablaba de la cantidad de economistas que tiene y se lo planteó de esta forma. No hay un solo gobierno, hasta del mismo partido, que pasa de una administración a otra, y pasó cuando Leonel a Danilo y encontraron un déficit fiscal y una cantidad de situaciones y todo lo que había de deudas. Entonces, ahora hay un miedo entre mucha gente de que qué va a pasar si Luis Abinader llega al gobierno y pasa eso y dice que hay un déficit y tienen que recortar todo, cortar programas. Lo que usted dice de hacer inversiones, no se puede hacer inversiones si el gobierno está quebrado. No se puede hacer apoyo si el gobierno está quebrado, pero el miedo principal está en el sector público, en esos trabajadores, que son miles de trabajadores a nivel nacional, que dependen de ese salario que tienen en ese sector público y dicen, si llega el gobierno de Luis Abinader, todos nos vamos. Y esa es una forma también de hacer campaña, de decir, hay que dejar que continúe el gobierno, porque si Luis Abinader llega, me va a quitar mi trabajo. ¿Qué pasa con relación a eso? Mira, es bueno que tú traigas ese tema, porque tú hablas de las inversiones y de la crisis. Primero quiero aclarar esto. En términos de financiamiento de las nuevas inversiones, una herramienta recientemente aprobada que va a ser fundamental, va a ser las alianzas público-privadas. Geraldino sabe que para todo ese manejo de los vertederos, especialmente lo que tiene que ver con el reciclaje, la producción de energía, ¿cuánto tiene que poner el Estado, Geraldino? Nada, ni un centavo. Nada. Ni un centavo, quizás por eso no se hace, porque no hay comisión ahí. ¿Cuánto tiene que, incluso en esos acueductos, nosotros vamos a hacer alianzas público-privadas? Los hoteleros tienen planteado una alianza público-privada para el acueducto y el alcantarillado sanitario en Bávaro. No se lo han aprobado. Increíble. Ellos construir su propio acueducto, su propio alcantarillado sanitario. Entonces, hay muchas de esas inversiones que tienen su retorno y se pueden hacer por alianza público-privada, que nosotros la vamos a desarrollar al máximo en ese sentido. Por ejemplo, el sistema de transporte que nosotros vamos a modernizar conjuntamente con los sindicatos, que lo vamos a integrar como se han hecho en otros países, integrándolo a la solución. Me refiero al sindicato de transporte. Nosotros vamos a construir aquí, y lo vamos a anunciar los próximos días, un monorriel en Santo Domingo y en Santiago, y lo vamos a hacer con alianza público-privada. 1 kilómetro de metro te cuesta $75 millones la construcción. 1 kilómetro de monorriel te cuesta $25 millones. Y eso permite que la alianza, que puedan involucrarse sectores de alianza público-privada. Entonces,
nosotros le vamos a decir al país, miren, esto es lo que nosotros hemos encontrado. Pero no, este no es un tema de empezar, ya el país sabe cómo está, esto no es empezar a decir el culpable es este, el culpable es aquel. Nosotros vamos a decirle como lo hemos hecho en nuestra vida política, la solución. No, Luis. Miren, ningún empleado público, óiganlo bien, ningún empleado público que cumpla con sus funciones y su trabajo, no importa que sea PLDista, puede ser el más de los PLDistas y el más al más alto nivel, o del PRD o del reformista, va a seguir en su puesto de trabajo. ¿Cómo usted garantiza eso? ¿Cómo que lo garantiza? Sí, lo como que pasa una es que línea usted general del gobierno, por Dios, como una línea general del gobierno. Eso, empezar esa planadora, eso es totalmente ilógico. Y además, mucha gente, independientemente de su partido político, se ha preparado, está trabajando honestamente, ha estudiado, conoce los procesos. Eso es incluso una decisión errónea desde el punto de vista político, salir de ese personaje. Luis. Ellos pueden estar más confiados con nosotros que con el mismo PLD, que sí hace esos cambios. Incluso, ¿tú crees que Gonzalo no va a cambiar todo el personal que está ahora? Por su propia gente. Pero como eso no va a ser posible, ellos saben que con nosotros van a tener mucho más garantías. Muy bien. Quiero, como estamos llegando ya al final, sí. Quiero arrimarme al 5 de julio. Hemos hablado mucho del voto en el exterior, que si se va a permitir votar, pero aquí, en el padrón, hay un 49% de los electores entre 41 años y 79 años que pudiera quedarse con la aprehensión de ir a votar y si se va a contaminar y ese tipo de cosas. ¿Qué están haciendo ustedes, los partidos políticos, para despejar un poco a la gente de ese riesgo y que la gente acuda a votar el día 5 de julio? Si nosotros vamos a hacer una campaña en temas de educación para que se mantenga el protocolo sanitario, esa misma persona ahora están visitando los bancos, están visitando los supermercados y hay todo un protocolo sanitario y ya a partir de mañana pues empieza de manera gradual la normalización. Y no solamente estamos hablando de ir a votar, cuando tú vayas a tu trabajo, aquí nosotros tenemos un distanciamiento también especial y eso va a tener que hacerse en todos los trabajos, en todas las oficinas. O sea, es una nueva forma de vivir que vamos a tener post pandemia o manteniendo esta pandemia, porque esto va a desaparecer cuando, y esperamos con Dios que sea lo antes posible, pues venga una vacuna que podamos aplicar. Por lo tanto, Percio, así como se está abriendo la economía, así como van a asistir los empleados públicos a sus oficinas, de esa misma manera, una de las acciones más importantes una vez cada 4 años para mantener la paz social, para mantener también la estabilidad política y cumplir con la Constitución. Se puede hacer. ¿Hay alguna manteniendo ese apreciación, distanciamiento social ¿hay alguna apreciación y con los protocolos sanitarios? De la cantidad de abstención que pudiera producirse en una circunstancia como esta? No, porque no. Tú sabes que no ha habido, no ha Luis, habido una historia. Pero yo pienso que según lo que dicen las encuestas, podríamos tener la abstención normal. ¿Un 30%? ¿Un 30%? Entre un 30 y un 25. Si hacemos también, tenemos que hacer la campaña de publicidad. Y eso no solamente los partidos, sino es una también función principal de la Junta. Es lo mismo febrero, marzo, que ahora mayo y junio, julio. Eso dicen los oficialistas para decir como que se pudieron haber perdido las elecciones en marzo, pero no así ya ha cambiado. Bueno, es que ellos han dicho tantas cosas, mira. ¿Cómo están las encuestas? Ellos han dicho tantas cosas. Ellos decían que no busquen excusas, que lo que pasa en febrero es el preámbulo que va a pasar en mayo. Bueno, pero no le va bien. Si es así. Entonces ellos han dicho tantas cosas, tantas... Pero entonces, señores, ¿a quién creerle, Luis? ¿A quién creerle? Porque mire, no de eso, no de lo que ellos dicen, sino de la cantidad de encuestas que hay. Uno a veces dice,
Dime la encuesta y yo te diré quién está ganando. Usted tiene una ahí en el... Sí, ¿Qué es esa? le pregunto, ¿a quién le debemos creer? La gente ya ha perdido cierta credibilidad en las encuestas, sobre todo ahora por el método de ¿Y distancia. eso qué es, don Luis? ¿A quién le debemos creer? Eso es un secreto, Eso usted es no un nos ha secreto. dicho. No, este es el informe sobre la cumbre. Ya se lo preguntamos a Lo voy a dejar para que lo vean. Pero ¿a quién le debemos creer en las encuestas? ¿Quién es que nos dice la verdad de cómo está posicionado? Miren, porque la encuesta es un estudio estadístico que está Pero hecho es para bueno, eso. mira, yo te lo voy a poner muy fácil. Mira, te lo digo clara y de manera precisa. Y nunca ustedes me han escuchado a mí hablando, porque ni siquiera va con mi temperamento. Pero si hoy son las elecciones, nosotros de manera holgada nos vamos en una primera vuelta. De manera holgada. E incluso, más allá, todas las encuestas que se están haciendo son telefónicas. Y aún con eso tenemos una distancia sumamente cómoda. Y ese mismo deseo de cambio continúa. Incluso yo lo estoy viendo en las calles también cuando uno sale, con una mayor y una más fuerte decisión. Eso no va a cambiar. Eso en este mes y medio no hay forma de que eso cambie, señor. Eso es un hecho. Nosotros vamos a seguir trabajando como el que más, como siempre lo hemos hecho. Pero búsquense, es bueno que, no que le diga yo, pero búsquense las encuestadoras que dieron resultados para las elecciones municipales, la más reciente. Y busquen cuando... ¿No fue la Gallup la que pegó? No, la Gallup no sé si publicó, no creo que publicó para la parte municipal. La Gallup no creo que se involucró. Pero busquen las encuestas que fueron... no digo que sea mala, lo que digo es que no pero no hizo un estudio por ejemplo, el Centro Económico del Cibao, que es una empresa que hemos trabajado y que creemos hace mucho tiempo, publicó varias encuestas. Y yo quiero que ustedes comparen, no que lo que yo les digo, comparen lo que ellos publicaron con los resultados de esas encuestas. Y van a ver quién tenía la razón. Y comparen también otras que decían que aquí iba a ganar Domingo Contreras en el distrito, que iba a ganar el PLD en Santo Domingo Este. Comparen esas dos encuestas. Bueno, Luis, muchísimas gracias. ¿Por qué te ríes, Realmente? Se nos quedaron muchos temas. Quedaron muchos temas. Por Pero suerte. le voy a dejar, para que no piensen con una encuesta, le voy a dejar que es sobre la cumbre, para que ustedes lo vean y participen. Para la unidad y el... Para la proceso, es por la unidad y la recuperación nacional. La cumbre va a ser física, totalmente, o va a haber una combinación de... Básicamente virtual. Bueno, pero como dije, va a ser un proceso, va a venir en las provincias hasta terminar el 7 de junio. Bueno, muchísimas gracias a Luis Abinader, candidato presidencial del bloque de partidos. Son unos 6 o 7 partidos que lo llevan como candidato presidencial, que encabeza el Partido Revolucionario Moderno. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por mantener la sintonía hasta esta hora. Bueno, mantengan la sintonía con el grupo de medios Telemicro. Muy bien.